Mi familia me echó del negocio familiar porque mi hermano me incriminó con pruebas falsas para quedarse con él, pero 4 años más tarde mi padre me llama del hospital suplicando su último deseo. Todo comenzó hace 4 años, cuando mi familia decidió confiar en mi hermano y echarme de nuestro negocio de transporte por una mentira que él había contado. No entraré en detalles, pero él había fabricado algunas pruebas falsas para incriminarme por él robo en la empresa y las presentó a todos en la fiesta de jubilación de mi papá. Los documentos y las pruebas que él presentó parecían lo suficientemente reales, pero estoy seguro de que una sola investigación revelaría a todos que yo no estaba detrás de eso y que me estaban incriminando. Rogué a mis padres que me escucharan, pero supongo que estaban en shock o algo así y no estaban pensando con claridad. Entonces me insultaron y me dijeron que no solo me estaban despidiendo, sino que también ya no querían que fuera parte de su familia. Mi papá fue quien se refirió a mí como un universitario desesperado cuando mi hermano hizo estas acusaciones contra mí en su fiesta de jubilación. Eso fue lo que realmente me sorprendió más allá de lo creíble, ya que él fue quien me dijo que estaría bien si dejaba la universidad después de un par de meses para poder unirme al negocio familiar. Después de terminar la secundaria comencé la universidad para obtener un título en negocios, pero simplemente no estaba interesado. No pensaba que un título en negocios me ayudaría tanto como el conocimiento práctico trabajando junto a mi padre, así que le conté a mi padre sobre esto y él me dijo que no habría problemas si dejaba la universidad siempre y cuando no me quedara inactivo en casa y realmente trabajara en la empresa. Por eso dejé la universidad, porque mi padre dijo que estaría bien. Así que usar eso en mi contra fue un golpe bajo. Tenía 24 años en ese momento, así que era muy joven ingenuo. Después de ser insultado simplemente salí de la fiesta y decidí no volver a hablar con ellos. Estaba demasiado enojado para pensar en mi propio bien y en lugar de presentar una demanda por despido injustificado y obtener lo que merecía, permití que mi hermano interfiriera y saliera con la suya incriminando por robo. Naturalmente el negocio familiar también pasó al después de la jubilación de mi padre, aunque se suponía que debía ser yo quien lo heredara. Él acababa de graduarse de la universidad en ese momento y tenía solo 21 años, pero a pesar de eso mi padre le permitió hacerse cargo de la empresa. Estaba realmente molesto por eso e incluso intenté hablar con algunos de mis parientes, pero incluso ellos me cortaron porque creían en la mentira que mi hermano había contado. También me resultó muy difícil encontrar trabajo después de eso porque la gente se enteró de que había estado robando en la empresa de mi papá y la única razón por la que no habían tomado acciones legales era porque era su hijo, pero dado que la gente creía que había robado en él negocio familiar ya no podía ser de confianza. Estaba prácticamente en la lista negra y me resultó muy difícil encontrar un empleo, así que estuve luchando durante bastante tiempo. Honestamente no me sorprendió que mi hermano hubiera hecho algo así contra mí porque siempre me había tenido en la mira desde nuestra infancia. A diferencia de la mayoría de los hermanos normales, nuestra rivalidad era un poco más intensa y supongo que no soportaba el hecho de que el negocio familiar fuera a ser mío y que tendría que trabajar bajo mis órdenes si decidía unirse a nosotros. Por eso decidió hacerme despedir bajo las peores acusaciones posibles solo para quedarse con la empresa, pero nunca esperé que mis padres actuaran de esta manera porque aunque teníamos una rivalidad intensa, ellos nunca la fomentaron y siempre intentaron calmarnos en lugar de fomentar nuestra enemistad, así que para ellos confiar ciegamente en él fue impactante. Para mí más tarde descubrí que mi hermano no había sido del todo estúpido. Había estado sembrando dudas en la mente de mi padre mucho antes de esta revelación y aparentemente incluso soborna a algunos de mis compañeros de trabajo para hablar con mi papá sobre mi comportamiento extraño y algunas discrepancias en las finanzas de la empresa para sembrar sospechas en su mente. Aún así siento que al menos deberían haberme escuchado y dado la oportunidad de limpiar mi nombre en lugar de simplemente insultarme y echarme. También debería haber sido más inteligente y un poco menos estúpido luchando por lo que legítimamente me correspondía en lugar de dejarlo escapar de mis manos. Estoy bastante seguro de que si hubiera decidido presentar una demanda contra mi familia habría ganado sin duda. Y la empresa habría sido mía, ya que había invertido años de arduo trabajo y era muy obvio que estaba siendo incriminado por un crimen que ni mi familia me echó del negocio familiar porque mi hermano me incriminó con pruebas falsas para quedarse con él, pero 4 años más tarde mi padre me llama del hospital suplicando su último deseo. Todo comenzó hace 4 años, cuando mi familia decidió confiar en mi hermano y echarme de nuestro negocio de transporte por una mentira que él había contado. No entraré en detalles, pero él había fabricado algunas pruebas falsas para incriminarme por él robo en la empresa y las presentó a todos en la fiesta de jubilación de mi papá. Los documentos y las pruebas que él presentó parecían lo suficientemente reales, pero estoy seguro de que una sola investigación revelaría a todos que yo no estaba detrás de eso y que me estaban
Incriminando rogué a mis padres que me escucharan, pero supongo que estaban en shock o algo así y no estaban pensando. Con claridad entonces me insultaron y me dijeron que no solo me estaban despidiendo sino que también ya no querían que fuera parte de su familia. Mi papá fue quien se refirió a mí como un universitario desesperado cuando mi hermano hizo estas acusaciones contra mí en su fiesta de jubilación. Eso fue lo que realmente me sorprendió más allá de lo creíble, ya que él fue quien me dijo que estaría bien si dejaba la universidad después de un par de meses para poder unirme al negocio familiar. Después de terminar la secundaria comencé la universidad para obtener un título en negocios, pero simplemente no estaba interesado. No pensaba que un título en negocios me ayudaría tanto como el conocimiento práctico trabajando junto a mi padre, así que le conté a mi padre sobre esto y él me dijo que no habría problemas si dejaba la universidad siempre y cuando no me quedara inactivo en casa y realmente trabajara en la empresa. Por eso dejé la universidad, porque mi padre dijo que estaría bien. Así que usar eso en mi contra fue un golpe bajo. Tenía 24 años en ese momento, así que era muy joven. Ingenuo. Después de ser insultado simplemente salí de la fiesta y decidí no volver a hablar con ellos. Estaba demasiado enojado para pensar en mi propio bien y en lugar de presentar una demanda por despido injustificado y obtener lo que merecía, permití que mi hermano interfiriera y saliera con la suya incriminando por robo. Naturalmente el negocio familiar también pasó a él después de la jubilación de mi padre, aunque se suponía que debía ser yo quien lo heredara. Él acababa de graduarse de la universidad en ese momento y tenía solo 21 años, pero a pesar de eso mi padre le permitió hacerse cargo de la empresa. Estaba realmente molesto por eso e incluso intenté hablar con algunos de mis parientes, pero incluso ellos me cortaron porque creían en la mentira que mi hermano había contado. También me resultó muy difícil encontrar trabajo después de eso, porque la gente se enteró de que había estado robando en la empresa de mi papá y la única razón por la que no habían tomado acciones legales era porque era su hijo, pero dado que la gente creía que había robado en él negocio familiar ya no podía ser de confianza. Estaba prácticamente en la lista negra y me resultó muy difícil encontrar un empleo, así que estuve luchando durante bastante tiempo. Honestamente no me sorprendió que mi hermano hubiera hecho algo así contra mí, porque siempre me había tenido en la mira desde nuestra infancia. A diferencia de la mayoría de los hermanos normales, nuestra rivalidad era un poco más intensa y supongo que no soportaba el hecho de que el negocio familiar fuera a ser mío y que tendría que trabajar bajo mis órdenes si decidía unirse a nosotros. Por eso decidió hacerme despedir bajo las peores acusaciones posibles solo para quedarse con la empresa, pero nunca esperé que mis padres actuaran de esta manera, porque aunque teníamos una rivalidad intensa, ellos nunca la fomentaron y siempre intentaron calmarnos en lugar de fomentar nuestra enemistad, así que para ellos confiar ciegamente en él fue impactante para mí. Más tarde descubrí que mi hermano no había sido del todo estúpido. Había estado sembrando dudas en la mente de mi padre mucho antes de esta revelación y aparentemente incluso soborna a algunos de mis compañeros de trabajo para hablar con mi papá sobre mi comportamiento extraño y algunas discrepancias en las finanzas de la empresa para sembrar sospechas en su mente. Aún así siento que al menos deberían haberme escuchado y dado la oportunidad de limpiar mi nombre en lugar de simplemente insultarme y echarme. También debería haber sido más inteligente y un poco menos estúpido luchando por lo que legítimamente me correspondía en lugar de dejarlo escapar de mis manos. Estoy bastante seguro de que si hubiera decidido presentar una demanda contra mi familia habría ganado sin duda. Y la empresa habría sido mía, ya que había invertido años de arduo trabajo y era muy obvio que estaba siendo incriminado por un crimen que ni siquiera había cometido. De todos modos cometí un error al permitir que la propiedad de la empresa se fuera, porque era demasiado orgulloso para hablar con mis padres. Pensé que presentar una demanda sería como rogar por la propiedad de la empresa y quería demostrarles que no me importaba. Fue una decisión realmente estúpida, pero no estaba dispuesto a repetir mi estupidez. Esta vez han pasado 4 años desde entonces y tuve que mudarme porque nadie estaba dispuesto a contratarme en mi ciudad natal. Aquí dirijo un negocio de entregas a pequeña escala y gano un salario decente, pero no es nada comparado con el tipo de vida que habría tenido si hubiera tomado el control de la empresa como mi papá había planeado. Entonces, cuando mis padres finalmente se pusieron en contacto conmigo la semana pasada después de casi 4 años decidí imponer algunas condiciones si querían que volviera con ellos. Mis padres se pusieron en contacto conmigo porque mi papá estaba en su lecho de muerte. Siempre había tenido problemas de corazón, pero se habían agravado considerablemente en el pasado. Era parte de la razón por la que tuvo que retirarse temprano, porque el estrés del trabajo también le estaba afectando, pero supongo que no ayudó mucho que se hubiera retirado, porque aunque había puesto a mi hermano a cargo, mi hermano aún era muy joven inexperto, así que mi papá tendría que manejar todo tras bambalinas. De todos modos, lo que significaba que no
Estaba obteniendo la paz y relajación que se suponía que debía tener. En los últimos meses su condición había empeorado considerablemente. Mi madre me dijo que había muy pocas posibilidades de que pudiera salir de esta con vida. En la llamada telefónica me dijo que en los últimos años habían tenido dudas sobre la veracidad de los documentos y las pruebas que mi hermano les había mostrado para demostrar que yo había estado robando en la empresa en varias ocasiones. Se habían preguntado si habían hecho lo correcto al despedirme y cortarme de la familia, pero habían tenido demasiado miedo de contactarme por si acaso mi hermano tenía razón en todo. Había pasado mucho tiempo desde entonces, así que no tenía sentido realizar investigaciones en este momento. Incluso si lo hicieran, probablemente significaría perder el contacto con el único hijo que tenían, además de hacer que pareciera que no confiaban en mi hermano. Las cosas se habían vuelto muy complicadas ahora. Lo único que mi papá quería era que regresara a la familia y dirigiera el negocio junto a mí hermano. Mi madre me dijo que ese era su último deseo y ella estaba llorando muy fuerte mientras hablaba conmigo. Dijo que realmente quería que regresara para que pudiera hablar con mi papá. Me conmovió, pero ya no tengo 24 años y no soy tan fácilmente influenciable como antes. Le dije que necesitaba un tiempo para pensarlo, porque habían pasado 4 años y había pasado por mucho, especialmente para alguien que ni siquiera era culpable. En primer lugar, no sería fácil para mí regresar a mi familia de repente y le dije que necesitaba que me diera tiempo. Ella aceptó. Al día después de pensarlo la llamé de nuevo y le dije que aceptaría regresar a la familia, pero solo con una condición. Le dije que solo volvería a la familia y vería a mi padre si él accedía a echar a mi hermano del negocio. No había forma en la tierra de que aceptara trabajar junto a él. Después de todo lo que había pasado, me había odiado desde el principio, pero incriminar por algo que no había hecho y permitirme cargar con la culpa, arruinando esencialmente mi vida solo porque él era competitivo y sentía que merecía tomar el control de la empresa más que yo, no era algo que pudiera dejar pasar. Así que independientemente de si mi papá iba a salir de esta o no, quería que echara a mi hermano y me entregara la empresa a mí. En su lugar quería que las cosas fueran como se habían planeado originalmente, y esa sería la única manera en que aceptaría volver con ellos. Mi madre estaba en shock y comenzó a decir que no podía hacer eso, que era una locura que siquiera pidiera algo así, porque en este momento mi papá estaba en su lecho de muerte y lo único en lo que podía pensar era en el negocio. Pero no se me puede culpar por eso. Pasé los últimos 4 años luchando por encontrar una salida a mis problemas, que solo fueron causados porque decidieron despedirme. En la llamada telefónica anterior mi madre misma había admitido que ella y mi papá habían tenido dudas sobre si mi hermano había sido completamente sincero o no. A pesar de eso decidieron no contactarme y solo lo hicieron cuando mi papá estaba casi al final. ¿De quién es la culpa? Puedo decirte esto definitivamente no es mía. No iba a sentirme mal por querer cuidar de mí mismo. Mi madre trató de decirme que si imponía una condición así no habría diferencia entre mi hermano y yo. Le dije que tenía razón. No había diferencia porque él me había forzado a bajar a su siquiera había cometido. De todos modos, cometí un error al permitir que la propiedad de la empresa se fuera porque era demasiado orgulloso para hablar con mis padres. Pensé que presentar una demanda sería como rogar por la propiedad de la empresa y quería demostrarles que no me importaba. Fue una decisión realmente estúpida, pero no estaba dispuesto a repetir mi estupidez esta vez. Han pasado 4 años desde entonces y tuve que mudarme porque nadie estaba dispuesto a contratarme en mi ciudad natal. Aquí dirijo un negocio de entregas a pequeña escala y gano un salario decente, pero no es nada comparado con el tipo de vida que habría tenido si hubiera tomado el control de la empresa como mi papá había planeado. Entonces, cuando mis padres finalmente se pusieron en contacto conmigo la semana pasada, después de casi 4 años decidí imponer algunas condiciones si querían que volviera con ellos. Mis padres se pusieron en contacto conmigo porque mi papá estaba en su lecho de muerte. Siempre había tenido problemas de corazón, pero se habían agravado considerablemente en el pasado. Era parte de la razón por la que tuvo que retirarse temprano, porque el estrés del trabajo también le estaba afectando, pero supongo que no ayudó mucho que se hubiera retirado, porque aunque había puesto a mi hermano a cargo, mi hermano aún era muy joven e inexperto, así que mi papá tendría que manejar todo tras bambalinas de todos modos, lo que significaba que no estaba obteniendo la paz y relajación que se suponía que debía tener. En los últimos meses su condición había empeorado considerablemente. Mi madre me dijo que había muy pocas posibilidades de que pudiera salir de esta con vida. En la llamada telefónica me dijo que en los últimos años habían tenido dudas sobre la veracidad de los documentos y las pruebas que mi hermano les había mostrado para demostrar que yo había estado robando en la empresa en varias ocasiones. Se habían preguntado si habían hecho lo correcto al despedirme y cortarme de la familia, pero habían tenido demasiado miedo de contactarme por si acaso mi hermano tenía razón en todo. Había pasado mucho
tiempo desde entonces, así que no tenía sentido realizar investigaciones en este momento, incluso si lo hicieran. Probablemente significaría perder el contacto con el único hijo que tenían, además de hacer que pareciera que no confiaban en mi hermano. Las cosas se habían vuelto muy complicadas ahora. Lo único que mi papá quería era que regresara a la familia y dirigiera el negocio junto a mí. Hermano, mi madre me dijo que ese era su último deseo y ella estaba llorando muy fuerte mientras hablaba conmigo. Dijo que realmente quería que regresara para que pudiera hablar con mi papá. Me conmovió, pero ya no tengo 24 años y no soy tan fácilmente influenciable como antes. Le dije que necesitaba un tiempo para pensarlo. Porque habían pasado 4 años y había pasado por mucho, especialmente para alguien que ni siquiera era culpable. En primer lugar, no sería fácil para mí regresar a mi familia de repente, y le dije que necesitaba que me diera tiempo. Ella aceptó. Al día después de pensarlo la llamé de nuevo y le dije que aceptaría regresar a la familia, pero solo con una condición. Le dije que solo volvería a la familia y vería a mi padre si él accedía a echar a mi hermano del negocio. No había forma en la tierra de que aceptara trabajar junto a él. Después de todo lo que había pasado, me había odiado desde el principio, pero incriminar por algo que no había hecho y permitirme cargar con la culpa, arruinando esencialmente mi vida solo porque él era competitivo y sentía que merecía tomar el control de la empresa más que yo, no era algo que pudiera dejar pasar. Así que independientemente de si mi papá iba a salir de esta o no, quería que echara a mi hermano y me entregara la empresa a mí. En su lugar quería que las cosas fueran como se habían planeado originalmente, y esa sería la única manera en que aceptaría volver con ellos. Mi madre estaba en shock y comenzó a decir que no podía hacer eso, que era una locura que siquiera pidiera algo así, porque en este momento mi papá estaba en su lecho de muerte. Y lo único en lo que podía pensar era en el negocio, pero no se me puede culpar por eso. Pasé los últimos 4 años luchando por encontrar una salida a mis problemas, que solo fueron causados porque decidieron despedirme. En la llamada telefónica anterior, mi madre misma había admitido que ella y mi papá habían tenido dudas sobre si mi hermano había sido completamente sincero o no. A pesar de eso, decidieron no contactarme y solo lo hicieron cuando mi papá estaba casi al final. ¿De quién es la culpa? Puedo decirte esto definitivamente no es mía. No iba a sentirme mal por querer cuidar de mí mismo. Mi madre trató de decirme que si imponía una condición así no habría diferencia entre mi hermano y yo. Le dije que tenía razón, no había diferencia porque él me había forzado a bajar a su nivel. De hecho, ni siquiera iba a culpar solo a él. Esto era algo de lo que todos ellos eran responsables y ahora podían hacer las cosas a mi manera o dejarme en paz porque no iba a hacer más sacrificios. Luego le conté exactamente cuánto había luchado para encontrar trabajo debido a las mentiras que se habían difundido sobre mí. Y como tuve que mudarme a otra ciudad solo por esto, en esta nueva ciudad donde no conocía a nadie, tuve que empezar un negocio por mi cuenta para sobrevivir. Y al principio vivía al día. Tuve que trabajar en 2 empleos durante mucho tiempo hasta que mi negocio comenzó a prosperar. No sabían nada de esto, por eso era tan fácil para ellos esperar que regresara y fingiera que nada de esto había pasado, pero desafortunadamente para ellos no iba a olvidar. Así que le dije a mi madre que cuando mi hermano hizo esas acusaciones contra mí, ella y mi papá encontraron muy fácil dejarme ir. Esas acusaciones eran y si no pueden dejar a mi hermano por mi bien, no hay nada que pueda hacer. El único castigo adecuado para ellos sería pasar el resto de sus vidas sin volver a verme jamás. Entonces colgué antes de que mi madre pudiera decir algo más. Sentía que estaba arruinando mi vida de nuevo porque podría simplemente dejar de lado mi orgullo, esta vez unirme al negocio, vivir una vida mejor e incluso reconciliarme con mi padre, pero había algo que me detenía. Ya había pasado por muchas dificultades en estos últimos 4 años y supongo que simplemente no dejar que todo se desperdiciara. Perdonándoos que estaba extremadamente enfermo y como ya me había dicho mi madre, era muy improbable que él permaneciera con nosotros tanto tiempo como había esperado. Quería arreglar las cosas conmigo antes de irse a su morada celestial, pero yo estaba haciendo las cosas innecesariamente difíciles para todos en la familia al imponer condiciones como estas que simplemente no eran necesarias. Me dijo que sinceramente quería que regresara a ser parte de la familia y dirigir el negocio junto a mi hermano, porque a pesar de todo lo que había pasado en el pasado todavía me amaba. Creía que mi hermano y yo dejaríamos de lado nuestra enemistad, al menos por su bien, si ni siquiera podía hacer eso por un hombre moribundo. Entonces tal vez no amaba a mi familia tanto como mi papá me amaba, lo cual era decepcionante de saber. Luego dijo que era libre de tomar mi propia decisión, pero las condiciones que había impuesto eran despiadadas y crueles, así que no sabía si podría tomar una decisión. Así ahora estoy en un dilema: debería retractarme de lo que dije o mantenerme firme y obtener lo que es mío. Entonces soy el idiota por decirle a mi papá, que está en su lecho de muerte, que no voy a regresar hasta que despida a mi hermano y me entregue la empresa. Actualización 1. Leí todos los comentarios y primero que nada muchas
Gracias por tomarse el tiempo para decir algo. Mi decisión fue mantenerme firme en lo que había dicho y le informé a mis padres enviando un mensaje a mi papá ayer. Habían pasado 3 días desde que me envió ese mensaje y lo había pensado extensivamente. Mantenerme fiel a mis palabras parecía lo más sensato. Si para ellos había sido tan fácil echarme de sus vidas, estoy seguro de que no les sería muy difícil hacer lo mismo con mi hermano, y por la razón correcta esta vez. Si todavía creen que mi hermano estaba diciendo la verdad sobre que yo era un ladrón que robaba a la empresa, entonces no creo que deberían haberme contactado en primer lugar. ¿Por qué querrías a un ladrón de vuelta en tu vida? Les envié un mensaje diciendo que no era justo que esperaran que simplemente regresara sin hacer preguntas, especialmente dadas las circunstancias en las que me habían puesto después de las mentiras que mi hermano había contado. Mi propia familia me había traicionado y cometí muchos errores la primera vez. No pensaba repetir mis errores de nuevo. Si querían que volviera a la familia, podían hacer lo que pedí. Dejarme en paz. Para ser honesto, estaba bastante bien por mí cuenta aquí. Incluso si decidían no aceptar mi condición, seguiría contento con la vida que había construido para mí. Pero luego mi papá respondió a mi mensaje llamándome y poniéndome en una situación muy difícil. Sugirió que en lugar de que ellos cumplieran las condiciones que había establecido, quizás podría hacerles un favor en su lugar. Mi papá me preguntó si en lugar de las condiciones que había puesto él me dijera que estaba dispuesto a transferirme la empresa completamente y despedir a mi hermano, pero la única otra condición sería que nunca podría hablar con él ni con ningún otro miembro de la familia nuevamente. ¿Aceptaría esa condición? Eso me puso en una situación difícil y no tenía idea de qué decirle en ese momento. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y él dijo que era libre de hacerlo, pero no era solo una situación hipotética la que estaba nivel. De hecho, ni siquiera iba a culpar solo a él. Esto era algo de lo que todos ellos eran responsables y ahora podían hacer las cosas a mi manera o dejarme en paz porque no iba a hacer más sacrificios. Luego le conté exactamente cuánto había luchado para encontrar trabajo debido a las mentiras que se habían difundido sobre mí, y cómo tuve que mudarme a otra ciudad solo por esto. En esta nueva ciudad donde no conocía a nadie, tuve que empezar un negocio por mi cuenta para sobrevivir y al principio vivía al día. Tuve que trabajar en 2 empleos durante mucho tiempo hasta que mi negocio comenzó a prosperar. No sabían nada de esto, por eso era tan fácil para ellos esperar que regresara y fingiera que nada de esto había pasado, pero desafortunadamente para ellos no iba a olvidar. Así que le dije a mi madre que cuando mi hermano hizo esas acusaciones contra mí, ella y mi papá encontraron muy fácil dejarme ir. Esas acusaciones eran y si no pueden dejar a mi hermano por mi bien, no hay nada que pueda hacer. El único castigo adecuado para ellos sería pasar el resto de sus vidas sin volver a verme jamás. Entonces colgué antes de que mi madre pudiera decir algo más. Sentía que estaba arruinando mi vida de nuevo porque podría simplemente dejar de lado mi orgullo, esta vez unirme al negocio, vivir una vida mejor e incluso reconciliarme con mi padre, pero había algo que me detenía. Ya había pasado por muchas dificultades en estos últimos 4 años y supongo que simplemente no dejar que todo se desperdiciara. Perdonándoos que estaba extremadamente enfermo y como ya me había dicho mi madre, era muy improbable que él permaneciera con nosotros tanto tiempo como había esperado. Quería arreglar las cosas conmigo antes de irse a su morada celestial, pero yo estaba haciendo las cosas innecesariamente difíciles para todos en la familia al imponer condiciones como estas que simplemente no eran necesarias. Me dijo que sinceramente quería que regresara a ser parte de la familia y dirigir el negocio junto a mi hermano, porque a pesar de todo lo que había pasado en el pasado todavía me amaba. Creía que mi hermano y yo dejaríamos de lado nuestra enemistad, al menos por su bien. Si ni siquiera podía hacer eso por un hombre moribundo, entonces tal vez no amaba a mi familia tanto como mi papá me amaba, lo cual era decepcionante de saber. Luego dijo que era libre de tomar mi propia decisión, pero las condiciones que había impuesto eran despiadadas y crueles, así que no sabía si podría tomar una decisión. Así ahora estoy en un dilema: debería retractarme de lo que dije o mantenerme firme y obtener lo que es mío. Entonces soy el idiota por decirle a mi papá, que está en su lecho de muerte, que no voy a regresar hasta que despida a mi hermano y me entregue la empresa. Actualización 1. Leí todos los comentarios y primero que nada, muchas gracias por tomarse el tiempo para decir algo. Mi decisión fue mantenerme firme en lo que había dicho y le informé a mis padres enviando un mensaje a mi papá ayer. Habían pasado 3 días desde que me envió ese mensaje y lo había pensado extensivamente. Mantenerme fiel a mis palabras parecía lo más sensato. Si para ellos había sido tan fácil echarme de sus vidas, estoy seguro de que no les sería muy difícil hacer lo mismo con mi hermano, y por la razón correcta esta vez. Si todavía creen que mi hermano estaba diciendo la verdad sobre que yo era un ladrón que robaba a la empresa, entonces no creo que deberían haberme contactado en primer lugar. ¿Por qué querrías a un ladrón de vuelta en tu vida? Les envié un mensaje diciendo que no era justo que esperaran que simplemente
regresara sin hacer preguntas, especialmente dadas las circunstancias en las que me habían puesto después de las mentiras que mi hermano había contado. Mi propia familia me había traicionado y cometí muchos errores la primera vez. No pensaba repetir mis errores de nuevo. Si querían que volviera a la familia podían hacer lo que pedío. Dejarme en paz. Para ser honesto, estaba bastante bien por mí cuenta aquí. Incluso si decidían no aceptar mi condición, seguiría contento con la vida que había construido para mí. Pero luego mi papá respondió a mi mensaje llamándome y poniéndome en una situación muy difícil. Sugirió que en lugar de que ellos cumplieran las condiciones que había establecido, quizás podría hacerles un favor en su lugar. Mi papá me preguntó si en lugar de las condiciones que había puesto él me dijera que estaba dispuesto a transferirme la empresa completamente y despedir a mi hermano, pero la única otra condición sería que nunca podría hablar con él ni con ningún otro miembro de la familia nuevamente. ¿Aceptaría esa condición? Eso me puso en una situación difícil y no tenía idea de qué decirle en ese momento. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y él dijo que era libre de hacerlo, pero no era solo una situación hipotética la que estaba sugiriendo. Me dijo que si aceptaba realmente firmaría la transferencia de la empresa a mi nombre, pero nunca podría verlo ni hablar con él de nuevo. No solo a él, ningún miembro de mi familia volvería a verme. Incluso llegó al punto de decir que ni siquiera podría asistir a su funeral o tener algo que ver con él. Era un gran dilema, porque sabía que esto era solo una táctica para ponerme en una situación difícil, pero no iba a dejar que eso me afectara. Después de pensarlo durante un par de horas, llamé de vuelta a mi padre y le dije que había tomado una decisión. Obviamente asumió que iba a decir que no quería la empresa sino a mi familia. En cambio lo sorprendí diciendo que preferiría que firmara la propiedad de la empresa a mi nombre y que estaba bien con no volver a verlos ni hablar con ellos. Él se quedó en silencio durante un par de segundos y luego comenzó a gritarme diciendo que era despiadado y que estaba avergonzado de haber criado a un hijo como yo. Incluso llegó al punto de decir que no me daría nada y que estaba libre para vivir por mi cuenta porque acababa de demostrarle que no era digno de que se me pidiera regresar a la familia. Le dije que estaba bien con eso, ya había construido una vida para mí en esta ciudad y la razón por la que encontré tan fácil decir que no quería volver a verlos y prefería tener la empresa era porque ellos fueron quienes me prepararon para eso. Le dije a mi padre que si él no me hubiera echado en primer lugar sin una investigación justa y adecuada y no hubiera permitido que las palabras de mi hermano lo influenciaran, entonces habría estado tan unido a mi familia como en el pasado, y esto habría sido un verdadero dilema para mí. Esencialmente mi padre solo me había preguntado si estaría dispuesto a sacrificar a mi familia para obtener el negocio familiar y yo había hecho las cuentas en mi cabeza. Seguiría viviendo de la manera en que lo había hecho durante los últimos 4 años. Pero mi vida sería mucho más fácil y tendría mucho más dinero si fuera una persona más emocional como solía ser antes. Podría haber elegido a mi familia, pero vivo en el mundo real y tomé una decisión más práctica, así que no pueden culparme por eso ya que ellos fueron quienes crearon esta versión de mí. Mi papá intentó argumentar y dijo que cuando se trataba de la familia siempre había que involucrar emociones, pero luego le recordé cómo me había insultado y echado sin emociones cuando mi hermano me acusó de robar. Él hizo lo que era mejor para la empresa, así que ahora yo estaba haciendo lo que era mejor para mi vida. No hay diferencia entre esas dos situaciones. Supongo que mi papá no tuvo una respuesta para eso, así que simplemente colgó y no me ha contactado desde entonces. Honestamente no sé qué va a pasar después con mi padre y la empresa, pero estoy empezando a sentirme menos culpable por la condición que impuse. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última conversación con mi papá y él no se ha puesto en contacto conmigo. Después de eso mi madre también ha estado sospechosamente callada, así que no tenía idea de lo que estaba pasando. Hasta ayer en la tarde de ayer, cuando volví a casa del trabajo y estaba refrescándome, mi teléfono empezó a sonar. Decidí ignorar al principio, pero quien estuviera llamándome no dejaba de llamar. Seguía llamando una y otra vez hasta que finalmente respondí por desesperación. Resultó que eran mis abuelos, que también me habían cortado el contacto cuando mi papá me echó de la familia. El padre de mi papá había fallecido cuando él era muy pequeño, así que solo estaban los padres de mi mamá y mi abuela paterna en el teléfono. Tan pronto como contesté, mi abuela comenzó a decirme que ya estaba perdiendo su hijo. No quería que él sufriera más de lo que ya estaba y me dijo que la última conversación que tuve con él realmente lo había afectado. Había estado llorando durante horas después de colgar. Dijo que no podía ver cómo sufría de esa manera y quería que volviera a él y simplemente hablara con él en persona, porque eso sería lo correcto. Ella comenzó a llorar por teléfono y me resultaba muy difícil ignorarlo, pero no iba a retroceder. Le dije a mis abuelos que sentía mucho haber puesto en esa situación a mi padre, pero que no había sido mi intención. Solo quería decirle que él me había dejado en una situación muy mala y ahora no me sentía obligado a ayudar a aliviar sus sentimientos de culpa. Eso era todo. No había
exigido nada que no fuera legítimamente mío y era completamente su decisión si quería dejarme la empresa o no. Sin embargo, no iba a sacrificar mi respeto propio y dignidad para regresar a la familia que me había tratado mal. Mis abuelos intentaron convencerme de que las familias atraviesan fases difíciles, pero como su hijo era mi deber perdonar a mi padre por sus errores y al menos intentar superar esto, pero yo no comparto esas creencias, quizás porque sugiriendo me dijo que si aceptaba realmente firmaría la transferencia de la empresa a mi nombre, pero nunca podría verlo ni hablar con él de nuevo. No solo a él, ningún miembro de mi familia volvería a verme. Incluso llegó al punto de decir que ni siquiera podría asistir a su funeral o tener algo que ver con él. Era un gran dilema, porque sabía que esto era solo una táctica para ponerme en una situación difícil, pero no iba a dejar que eso me afectara. Después de pensarlo durante un par de horas, llamé de vuelta a mi padre y le dije que había tomado una decisión. Obviamente asumió que iba a decir que no quería la empresa sino a mi familia. En cambio, lo sorprendí diciendo que preferiría que firmara la propiedad de la empresa a mi nombre y que estaba bien con no volver a verlos ni hablar con ellos. Él se quedó en silencio durante un par de segundos y luego comenzó a gritarme diciendo que era despiadado y que estaba avergonzado de haber criado a un hijo como yo. Incluso llegó al punto de decir que no me daría nada y que estaba libre para vivir por mi cuenta porque acababa de demostrarle que no era digno de que se me pidiera regresar a la familia. Le dije que estaba bien con eso, ya había construido una vida para mí en esta ciudad y la razón por la que encontré tan fácil decir que no quería volver a verlos y prefería tenerla empresa era porque ellos fueron quienes me prepararon para eso. Le dije a mi padre que si él no me hubiera echado en primer lugar sin una investigación justa y adecuada y no hubiera permitido que las palabras de mi hermano lo influenciaran, entonces habría estado tan unido a mi familia como en el pasado, y esto habría sido un verdadero dilema para mí. Esencialmente, mi padre solo me había preguntado si estaría dispuesto a sacrificar a mi familia para obtener el negocio familiar y yo había hecho las cuentas en mi cabeza. Seguiría viviendo de la manera en que lo había hecho durante los últimos 4 años. Pero mi vida sería mucho más fácil y tendría mucho más dinero si fuera una persona más emocional como solía ser antes. Podría haber elegido a mi familia, pero vivo en el mundo real y tomé una decisión más práctica, así que no pueden culparme por eso, ya que ellos fueron quienes crearon esta versión de mí. Mi papá intentó argumentar y dijo que cuando se trataba de la familia siempre había que involucrar emociones, pero luego le recordé cómo me había insultado y echado sin emociones cuando mi hermano me acusó de robar. Él hizo lo que era mejor para la empresa, así que ahora yo estaba haciendo lo que era mejor para mi vida. No hay diferencia entre esas dos situaciones. Supongo que mi papá no tuvo una respuesta para eso, así que simplemente colgó y no me ha contactado desde entonces. Honestamente no sé qué va a pasar después con mi padre y la empresa, pero estoy empezando a sentirme menos culpable por la condición que impuse. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última conversación con mi papá y él no se ha puesto en contacto conmigo. Después de eso, mi madre también ha estado sospechosamente callada, así que no tenía idea de lo que estaba pasando hasta ayer en la tarde de ayer, cuando volví a casa del trabajo y estaba refrescándome, mi teléfono empezó a sonar. Decidí ignorar al principio, pero quien estuviera llamándome no dejaba de llamar. Seguía llamando una y otra vez hasta que finalmente respondí por desesperación. Resultó que eran mis abuelos, que también me habían cortado el contacto cuando mi papá me echó de la familia. El padre de mi papá había fallecido cuando él era muy pequeño, así que solo estaban los padres de mi mamá y mi abuela paterna en el teléfono. Tan pronto como contesté, mi abuela comenzó a decirme que ya estaba perdiendo a su hijo. No quería que él sufriera más de lo que ya estaba y me dijo que la última conversación que tuve con él realmente lo había afectado. Había estado llorando durante horas después de colgar. Dijo que no podía ver cómo sufría de esa manera y quería que volviera a él y simplemente hablara con él en persona, porque eso sería lo correcto. Ella comenzó a llorar por teléfono y me resultaba muy difícil ignorarlo, pero no iba a retroceder. Le dije a mis abuelos que sentía mucho haber puesto en esa situación a mi padre, pero que no había sido mi intención. Solo quería decirle que él me había dejado en una situación muy mala y ahora no me sentía obligado a ayudar a aliviar sus sentimientos de culpa. Eso era todo. No había exigido nada que no fuera legítimamente mío y era completamente su decisión si quería dejarme la empresa o no. Sin embargo, no iba a sacrificar mi respeto propio y dignidad para regresar a la familia que me había tratado mal. Mis abuelos intentaron convencerme de que las familias atraviesan fases difíciles, pero como su hijo era mi deber perdonar a mi padre por sus errores y al menos intentar superar esto, pero yo no comparto esas creencias, quizás porque perdí a mi familia hace 4 años y me mantuve con ellos. Finalmente los padres de mi mamá dijeron que esta era una situación desesperada y que me había vuelto demasiado egoísta y ciego para abrir los ojos a la realidad de la situación y darme cuenta de que iba a perder a mi padre sin poder arreglar las cosas con él nuevamente.
Dijeron que no solo estaba sufriendo mi padre sino también mi mamá, que iba a perder a su esposo, que ni siquiera parecía preocuparme por nadie, ni siquiera por ella. Afirmaron que ella quedaría completamente sola después de que él se fuera y que yo debería estar allí para ella como su hijo. Pero eso simplemente no era cierto. Ella tendría a mi hermano y a sus padres, pero yo era el que había quedado completamente solo después de que todos me dejaron por un montón de mentiras, así que perdónenme si no me siento compasivo hacia ellos. Mi abuela intentó razonar conmigo de nuevo diciendo que me arrepentiría de todo esto una vez que mi papá se fuera y que debería aprovecharla oportunidad para hacer las paces con él antes de que falleciera. En ese momento simplemente colgué porque realmente no quería perder más tiempo hablando con ellos. Se me hizo muy claro que nadie en esta familia estaba dispuesto a reconocer el hecho muy obvio de que me habían hecho algo muy malo y me habían tratado muy mal. Pedir una compensación por eso no era ni injusto ni irrazonable. Podían argumentar que estaba siendo despiadado en este momento, pero ellos también habían sido igual conmigo en él pasado. No creo en ser la mejor persona en esta situación, simplemente creo que eso te expone a ser aprovechado una y otra vez y no quería correr el riesgo, así que estaba haciendo simplemente lo que pensaba que era necesario. Si eso me convierte en el villano, estoy bien con ello. No es como si tuviera que lidiar con algo nuevo. Me han tratado como si fuera el villano en esta familia durante los últimos 4 años. De todos modos podría simplemente aceptar eso y conseguir lo que quiero, así que si alguien me llama después de esto para discutir conmigo, simplemente colgaré, a menos que estén llamando para decirme que se harán las cosas a mi manera. Actualización 3. Durante las últimas 2 semanas he estado bastante ausente después de mi última actualización. La verdad es que no había nada más de qué hablar desde que les dije que después de esto, si alguien me contactaba tenía que ser porque habían llegado a una conclusión sobre lo que querían hacer, pero simplemente no quiero más discusiones. Mi decisión está tomada y nadie puede cambiarla en este punto, así que nadie me habló durante una semana y un par de días más. Luego finalmente fui contactado por la persona más inesperada. Mi hermano me envió un correo electrónico diciendo que no tenía idea de que nuestros padres me habían contactado y que solo se había enterado de un par de días antes de enviarme el correo. Dijo que había oído hablar de la condición que había puesto y me dijo que no había forma de que yo pudiera salirme con la mía. Estaba enojado con nuestros padres por contactarme, ya que eso iba en contra de su propio beneficio, y dijo que había ganado porque sabe que ahora que está molesto nuestros padres harán todo lo posible para no perderlo también. Eso significa que no voy a conseguir lo que quiero, así que es mejor que pierda la esperanza de alguna vez tomar el control de la empresa porque ahora es suya. Ni siquiera me molesté en responder, simplemente bloqueé la dirección de correo electrónico desde la que lo estaba enviando. Reanudé mi vida normal y trataba de no molestarme pensando en mi familia, pero hoy mi papá me envió un mensaje. Dijo que había pensado mucho en ello y había decidido que no iba a despedir a mi hermano y que las cosas iban a seguir como estaban. Se disculpó profusamente por tratarme mal y dijo que incluso mi madre y el resto de la familia estaban realmente arrepentidos y siempre estarían dispuestos a conectar conmigo en el futuro. Solo estaba apurado porque no estaba seguro de cuánto tiempo más estaría en este mundo. Sin embargo, sus doctores le han dicho que no hay una amenaza inmediata, ya que su salud ha mejorado un poco y seguirá mejorando mientras siga tomando su medicación a tiempo. Me alegra que las cosas hayan mejorado para él, pero por ahora no cree que sería correcto despedir a mi hermano solo porque yo lo dijera, aunque él lo hizo conmigo. De todos modos no me decepcionó en absoluto. En cierto modo había previsto esto, así que estaba mentalmente preparado para ello, pero lo que no esperaba era que mi padre dijera que estaría dispuesto a financiar mi nueva empresa, ya que sabía que había comenzado un negocio hace un par de años que estaba manejando. Tal vez acepte su oferta porque en realidad estoy buscando inversores y esto podría ser una buena manera para que él corrija sus errores pasados, pero eso depende de si me siento así en el futuro. Por ahora perdí a mi familia hace 4 años y me mantuve con ellos. Finalmente los padres de mi mamá dijeron que esta era una situación desesperada y que me había vuelto demasiado egoísta y ciego para abrir los ojos a la realidad de la situación y darme cuenta de que iba a perder a mi padre sin poder arreglar las cosas con él nuevamente. Dijeron que no solo estaba sufriendo mi padre sino también mi mamá, que iba a perder a su esposo, que ni siquiera parecía preocuparme por nadie, ni siquiera por ella. Afirmaron que ella quedaría completamente sola después de que él se fuera y que yo debería estar allí para ella como su hijo. Pero eso simplemente no era cierto. Ella tendría a mi hermano y a sus padres, pero yo era el que había quedado completamente solo después de que todos me dejaron por un montón de mentiras, así que perdónenme si no me siento compasivo hacia ellos. Mi abuela intentó razonar conmigo de nuevo diciendo que me arrepentiría de todo esto una vez que mi papá se fuera y que debería aprovecharla oportunidad para hacer las paces con él antes de que falleciera. En ese momento simplemente colgué porque
Realmente no quería perder más tiempo hablando con ellos. Se me hizo muy claro que nadie en esta familia estaba dispuesto a reconocer el hecho muy obvio de que me habían hecho algo muy malo y me habían tratado muy mal. Pedir una compensación por eso no era ni injusto ni irrazonable. Podían argumentar que estaba siendo despiadado en este momento, pero ellos también habían sido igual conmigo en el pasado. No creo en ser la mejor persona en esta situación, simplemente creo que eso te expone a ser aprovechado una y otra vez y no quería correr el riesgo, así que estaba haciendo simplemente lo que pensaba que era necesario. Si eso me convierte en el villano, estoy bien con ello. No es como si tuviera que lidiar con algo nuevo. Me han tratado como si fuera el villano en esta familia durante los últimos 4 años. De todos modos podría simplemente aceptar eso y conseguir lo que quiero, así que si alguien me llama después de esto para discutir conmigo, simplemente colgaré, a menos que estén llamando para decirme que se harán las cosas a mi manera. Actualización 3. Durante las últimas 2 semanas he estado bastante ausente después de mi última actualización. La verdad es que no había nada más de qué hablar desde que les dije que después de esto, si alguien me contactaba tenía que ser porque habían llegado a una conclusión sobre lo que querían hacer, pero simplemente no quiero más discusiones. Mi decisión está tomada y nadie puede cambiarla en este punto, así que nadie me habló durante una semana y un par de días más. Luego finalmente fui contactado por la persona más inesperada. Mi hermano me envió un correo electrónico diciendo que no tenía idea de que nuestros padres me habían contactado y que solo se había enterado de un par de días antes de enviarme el correo. Dijo que había oído hablar de la condición que había puesto y me dijo que no había forma de que yo pudiera salirme con la mía. Estaba enojado con nuestros padres por contactarme, ya que eso iba en contra de su propio beneficio, y dijo que había ganado porque sabe que ahora que está molesto nuestros padres harán todo lo posible para no perderlo también. Eso significa que no voy a conseguir lo que quiero, así que es mejor que pierda la esperanza de alguna vez tomar el control de la empresa porque ahora es suya. Ni siquiera me molesté en responder, simplemente bloqueé la dirección de correo electrónico desde la que lo estaba enviando. Reanudé mi vida normal y trataba de no molestarme pensando en mi familia, pero hoy mi papá me envió un mensaje. Dijo que había pensado mucho en ello y había decidido que no iba a despedir a mi hermano y que las cosas iban a seguir como estaban. Se disculpó profusamente por tratarme mal y dijo que incluso mi madre y el resto de la familia estaban realmente arrepentidos y siempre estarían dispuestos a conectar conmigo en el futuro. Solo estaba apurado porque no estaba seguro de cuánto tiempo más estaría en este mundo. Sin embargo, sus doctores le han dicho que no hay una amenaza inmediata, ya que su salud ha mejorado un poco y seguirá mejorando mientras siga tomando su medicación a tiempo. Me alegra que las cosas hayan mejorado para él, pero por ahora no cree que sería correcto despedir a mi hermano solo porque yo lo dijera, aunque él lo hizo conmigo. De todos modos no me decepcionó en absoluto. En cierto modo había previsto esto, así que estaba mentalmente preparado para ello, pero lo que no esperaba era que mi padre dijera que estaría dispuesto a financiar mi nueva empresa, ya que sabía que había comenzado un negocio hace un par de años que estaba manejando. Tal vez acepte su oferta porque en realidad estoy buscando inversores y esto podría ser una buena manera para que él corrija sus errores pasados, pero eso depende de si me siento así en el futuro. Por ahora me mantengo alejado de mi familia como lo he estado en el pasado. Actualización 4. En la última actualización, muchos me preguntaron si había aceptado la oferta de mi padre y cómo lo tomó mi hermano. Bueno, han pasado algunos meses, pero aquí está mi actualización sobre todo esto. Hubiera querido responder antes, pero estaba esperando a que se finalizaran algunos papeles. En primer lugar, si acepté la oferta de mi padre, pero con una condición. No quería que fuera ni un préstamo ni una inversión. Lo que quería era lo que me correspondía por haberme despedido en ese momento. No quería estar atado a mi padre o a su empresa. Si el dinero provenía de su empresa, no quería estar atado a mi hermano tampoco, así que el dinero fue una especie de regalo, con lo cual no hay ninguna atadura, lo cual es perfecto para mi negocio, ya que he podido comprar algunos vehículos más para expandir el negocio, además de abrir una sucursal en otra ciudad. No está al nivel de la empresa de mi padre, pero esto sirve para dar un salto de crecimiento bastante importante. Quizás en unos 10 o 15 años pueda estar a ese nivel. En cuanto a mí hermano, muchos predijeron que no lo tomaría muy bien, pero tampoco hubo mucho que pudiera hacer, es decir, ya no puede inventar una mentira para que me despidan. Bueno, ahora que escribo esto supongo que podría haber inventado otra mentira, pero al menos yo no me he enterado y el dinero ya ha sido depositado y utilizado en su gran mayoría. En definitiva, solo sé por mi padre que no le gustó demasiado la idea, pero no se ha contactado conmigo. No sé si no lo intentó o no pudo debido a que se encuentra bloqueado. Ahora que lo pienso, también no he revisado mi carpeta de spam. Bueno, quizás más tarde lo haga. Y en cuanto a mi familia en general, no ha cambiado demasiado, es decir, el dinero no lo veo como una forma de perdón, sino más
Bien una transacción de negocios, ellos me despidieron sin causa y es lo que me correspondía, ni más ni menos nunca. Extendieron una disculpa genuina ni tomaron medidas contra mi hermano por mentir, incluso no creo que ellos piensen que haya mentido, así que no creo que haya relación o familia que recuperar. No sé si mi padre esperaba que su dinero fuera una disculpa o no, pero ciertamente no lo ha sido para mi actualización CCO. He revisado mi correo en la carpeta de no deseados y había algunos mensajes de mi hermano, solo leí uno que era el primero, supongo que el resto van por la misma línea. Así que no creo que valga mi tiempo en él. Decía como no tenía vergüenza de haber robado de la empresa como para ahora quitarle dinero a mis padres. También si alguno esperaba que confesara su mentira, no creo que mi hermano fuera tan tonto como para dejar pruebas escritas. De todas formas, continuaba diciendo que iba a hacer todo lo posible para que no estafara a mis padres y que no iba a recibir ni un solo céntimo de ellos, pero al parecer por cómo ha dado todo no lo ha conseguido. Espero que esto dé por terminada mi historia. Actualización 6. No es que me emocione volver a Reddit después de 5 meses, ya que pensaba que mi última actualización sería la última, pero aquí estoy con algo para contarles. Mi padre me ha estado llamando las últimas semanas y al parecer para él sí fue una manera de disculparse por todo. Según él, ese dinero era su forma para que dejáramos todo atrás y volviéramos a ser una familia unida, que estaba esperando que lo viera y me contactara con ellos. Por eso había estado esperando hasta ahora. Le pregunté qué sucedía con las acusaciones de mi hermano, si ahora me creían o si me iban a disculpar por supuestamente haberle robado. Solo dijo que eso era tiempo pasado y que deberíamos hacer como que no sucedió, lo cual me enojó porque no es como si tu propia familia te echa, te deja de hablar y luego solo por dinero te olvidas de todo. La única manera que creo que podría recomponer mi relación con mis padres es si echan a mi hermano, es decir, algún castigo tiene que tener, pero hasta ahora parece que aún le siguen creyendo. Así que no veo el sentido de reparar esa relación. Probablemente, como muchos piensan, se siente mal por su experiencia cercana a la muerte y quiere tener a sus hijos cerca. Mi madre también ha estado llamando, pero es prácticamente lo mismo. Incluso mi padre en cada llamada repite lo mismo, y eso que desde la primera vez que llamó le dejé muy clara mi postura. Así que eso es todo en mi vida ahora. Supongo que esta sí será mi última actualización, a menos que finalmente tomen medidas con mi hermano, lo cual veo muy poco probable que suceda. Me mantengo alejado de mi familia como lo he estado en el pasado. Actualización 4. En la última actualización, muchos me preguntaron si había aceptado la oferta de mi padre y cómo lo tomó mi hermano. Bueno, han pasado algunos meses, pero aquí está mi actualización sobre todo esto. Hubiera querido responder antes, pero estaba esperando a que se finalizaran algunos papeles. En primer lugar, si acepté la oferta de mi padre, pero con una condición: no quería que fuera ni un préstamo ni una inversión. Lo que quería era lo que me correspondía por haberme despedido en ese momento. No quería estar atado a mi padre o a su empresa. Si el dinero provenía de su empresa, no quería estar atado a mi hermano tampoco, así que el dinero fue una especie de regalo, con lo cual no hay ninguna atadura, lo cual es perfecto para mi negocio, ya que he podido comprar algunos vehículos más para expandir el negocio, además de abrir una sucursal en otra ciudad. No está al nivel de la empresa de mi padre, pero esto sirve para dar un salto de crecimiento bastante importante. Quizás en unos 10 o 15 años pueda estar a ese nivel. En cuanto a mi hermano, muchos predijeron que no lo tomaría muy bien, pero tampoco hubo mucho que pudiera hacer, es decir, ya no puede inventar una mentira para que me despidan. Bueno, ahora que escribo esto supongo que podría haber inventado otra mentira, pero al menos yo no me he enterado y el dinero ya ha sido depositado y utilizado en su gran mayoría. En definitiva, solo sé por mi padre que no le gustó demasiado la idea, pero no se ha contactado conmigo. No sé si no lo intentó o no pudo debido a que se encuentra bloqueado. Ahora que lo pienso, también no he revisado mi carpeta de spam. Bueno, quizás más tarde lo haga. Y en cuanto a mi familia en general, no ha cambiado demasiado, es decir, el dinero no lo veo como una forma de perdón, sino más bien una transacción de negocios. Ellos me despidieron sin causa y es lo que me correspondía, ni más ni menos. Nunca extendieron una disculpa genuina ni tomaron medidas contra mi hermano por mentir. Incluso no creo que ellos piensen que haya mentido, así que no creo que haya relación o familia que recuperar. No sé si mi padre esperaba que su dinero fuera una disculpa o no, pero ciertamente no lo ha sido para mi actualización CCO. He revisado mi correo en la carpeta de no deseados y había algunos mensajes de mi hermano, solo leí uno que era el primero, supongo que el resto van por la misma línea. Así que no creo que valga mi tiempo en él. Decía como no tenía vergüenza de haber robado de la empresa como para ahora quitarle dinero a mis padres. También si alguno esperaba que confesara su mentira, no creo que mi hermano fuera tan tonto como para dejar pruebas escritas. De todas formas, continuaba diciendo que iba a hacer todo lo posible para que no estafara a mis padres y que no iba a recibir ni un solo céntimo de ellos, pero al parecer por cómo ha dado todo no lo ha conseguido. Espero que esto dé por terminada
Mi historia actualización 6 no es que me emocione volver a Reddit después de 5 meses ya que pensaba que mi última actualización sería la última pero... Aquí estoy con algo para contarles. Mi padre me ha estado llamando las últimas semanas y al parecer para él sí fue una manera de disculparse por todo. Según él ese dinero era su forma para que dejáramos todo atrás y volviéramos a ser una familia unida que estaba esperando que lo viera y me contactara con ellos. Por eso había estado esperando hasta ahora. Le pregunté qué sucedía con las acusaciones de mi hermano, si ahora me creían o si me iban a disculpar por supuestamente haberle robado solo. Dijo que eso era tiempo pasado y que deberíamos hacer como que no sucedió, lo cual me enojó porque no es como si tu propia familia te echa, te deja de hablar y luego solo por dinero te olvidas de todo. La única manera que creo que podría recomponer mi relación con mis padres es si echan a mi hermano, es decir, algún castigo tiene que tener, pero hasta ahora parece que aún le siguen creyendo. Así que no veo el sentido de reparar esa relación. Probablemente, como muchos piensan, se siente mal por su experiencia cercana a la muerte y quiere tener a sus hijos cerca. Mi madre también ha estado llamando, pero es prácticamente lo mismo. Incluso mi padre en cada llamada repite lo mismo, y eso que desde la primera vez que llamó le dejé muy clara mi postura. Así que eso es todo en mi vida ahora. Supongo que esta sí será mi última actualización, a menos que finalmente tomen medidas con mi hermano, lo cual veo muy poco probable que suceda.